¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana finalmente el Poder Legislativo le dio la cuestión de confianza al Poder Ejecutivo con respecto al tema de la reforma política. Esto en medio del debate, en medio de la polémica, en medio de los dardos también que se han lanzado de uno y otro lado, pero sobre todo a partir de una evaluación que se hacían desde algunos aspectos, en donde se señalaba que esta crisis política que se ha generado desde hace ya varios meses, tenía estancada la economía peruana y que una disolución del Congreso podría generar más aún todavía una crisis económica. Para hablar sobre este tema y darnos algunas luces de lo que en realidad está pasando con la economía peruana, estamos ya con el analista económico, el señor Oscar Dancur, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí a Mesa Política. Señor Dancur, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? En efecto, esta situación, esta crispación política, ¿podía haber dado paso a una crisis económica o es que ya estamos hace tiempo en una situación inestable económicamente hablando? Bueno, la verdad es que la economía peruana, sobre todo la economía urbana, la economía del Perú urbano, está estancada desde hace 4 años. El indicador principal para saber si la economía urbana está creciendo, eso es más o menos el 80% del PBI, el indicador principal es qué pasa con el empleo moderno, definido como el empleo en las empresas de 10 y más trabajadores. ¿Sí? Ese empleo representa entre el 35 y 40% del empleo urbano total. ¿Sí? Ese empleo crece en los auges y se estanca o decrece en las recesiones. Desde mayo del 2015 hasta la fecha han pasado 47 meses en que ese empleo moderno o ha decrecido, o está estancado, o ha crecido menos de 1%. Cuando en la época de auge, digamos 2006, 2007, crecía 8% anual. Cuando en 2012, 11, crecía 6, 5% anual. Hace 4 años que el empleo no crece más de 1% anual. ¿Y esto debido a qué factores? Entonces, primer punto, la economía peruana está estancada. Si la medimos por el empleo, que es lo que le interesa a la gente, está estancada hace 4 años. En segundo lugar, no solamente escasean los puestos de trabajo, sino que abunda la mano de obra que busca trabajo. ¿Por qué? Porque la inmigración venezolana ha aumentado la fuerza laboral en Lima, por ejemplo, donde el 80-85% de los inmigrantes se ha afincado, ha aumentado, dependiendo de cómo lo midamos, entre 6 y 13%. Eso es un incremento notable de la fuerza laboral. La fuerza laboral son los que trabajan y los que buscan trabajo. Entonces, tenemos una situación que se ha ido agravando con el tiempo, donde no se crean puestos de trabajo modernos y la fuerza laboral que busca trabajo, trabajos decentes, aumenta enormemente. ¿Cuál es la consecuencia? Aumenta la informalidad, aumenta el desempleo y hay una presión a la baja sobre los salarios y las condiciones de trabajo. Esa es la situación hace 4 años. Las razones son varias, pero las podríamos dividir en 2. Ese empleo moderno se crea porque es rentable para alguien contratar un trabajador, producir algo, siempre que se pueda vender. ¿Cierto? Entonces, si las ventas aumentan, aumenta en esta economía urbana, estamos hablando, si las ventas aumentan, aumenta la producción y aumenta el empleo. Los empresarios contratan más trabajadores porque es rentable hacerlo. ¿Sí? ¿De qué dependen esas ventas totales que hace el aparato productivo, digamos, de la economía urbana? Dependen de 3 factores. Las condiciones externas, donde el punto esencial son los precios de los metales. Los precios de los metales cayeron desde 2013, ¿sí? Subieron un poco en 2017 y han vuelto a caer ahora. ¿Sí? El otro factor externo importante es la tasa de interés.
de Estados Unidos, la que fija el Banco Central norteamericano, que ha ido subiendo. Eso atrae los capitales de la periferia hacia el centro, ¿sí? Eso cambia un poco ahora último. Y el otro factor es, digamos, cómo se piensa que va a ir la economía mundial. ¿Está bien? Y ahí la guerra comercial, tecnológica, esta lucha por la supremacía, digamos, entre Estados Unidos y China, ha introducido una incertidumbre básica en la economía mundial. Por eso se caen los precios de los metales, etc. Resumen, las condiciones externas no van a empujar el carro de la economía urbana para que aumente la producción y se creen más empleos. Los otros dos factores que pueden mover este carro del empleo y la producción urbana son la política fiscal, lo que hace el Ministerio de Economía, y la política monetaria, lo que hace el Banco Central. El Ministerio de Economía está en una campaña desde hace rato por reducir el déficit fiscal y para eso reduce la inversión pública. Estamos con los niveles de inversión pública más abajo de una década. Y entonces eso frena la economía. Y esta propuesta que se está planteando de incrementarle el pago de impuestos a la renta a las personas que ganen más de 10.000 soles mensuales a partir del próximo año, ¿es una forma de incentivar la política fiscal, la política tributaria, o deben apuntar hacia otro lado? Me parece un error catastrófico. Yo no sé a quién se le puede ocurrir, yo sé a quién se le ha ocurrido, ¿no es cierto? Es una propuesta, lo he visto en el comercio, es una propuesta de una parte de la bancada de Nuevo Perú. Es un error catastrófico. El problema del sistema tributario en el Perú no es que la clase asalariada, aún los estratos altos, pagan bajos impuestos. Ese no es el problema. El problema es que hay muchas exoneraciones, hay muchas devoluciones de impuestos, y los que tienen altos ingresos, en particular utilidades, etcétera, pagan muy pocos impuestos. Las devoluciones de impuestos, de IGB, gran parte de las cuales van a la minería, son 2,5 puntos del PBI. 2,5 por 2.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares anuales. Ahí es donde está el problema. ¿Sí? Y me parece además un error político tremendo, ¿no? Digamos que en la próxima campaña electoral lo primero que nos van a preguntar es verdad que van a subir los impuestos a los asalariados, a los que ganen 10.000 soles y los obtengan por sus utilidades o por intereses o por ganancias de capital en la bolsa, no les van a subir los impuestos, solo a los asalariados. Complicado, ¿no? ¿Cierto? Entonces está claro que es un error catastrófico y lo mejor que podrían hacer es eliminar ese proyecto de ley. Bueno, regresemos al tema, no esperaba yo que como había mencionado el tema de la política fiscal, bueno, recordé este la proyecto. política fiscal está frenando la economía. ¿Por qué? Básicamente porque reduce la inversión pública, y la inversión pública es el principal impulsor de la actividad económica y el empleo, porque mueve la industria de la construcción, y la industria de la construcción jala de diversas maneras, compra insumos, es intensiva en mano de obra, en fin, jala al resto de la economía. Y entonces ya van dos factores que pueden mover la economía, el externo y el de la política fiscal, que están parando la economía. Y el tercero es la política monetaria. El Banco Central ha bajado la tasa de interés un poco, muy poco según mi opinión. Esa reducción de la tasa de interés hace que digamos, los préstamos bancarios aumenten, que el costo del crédito para las firmas y las familias disminuya, y eso aumenta, digamos, la posibilidad de hacer más ventas, de que la producción y el empleo aumente. Pero el Banco Central ha bajado poco la tasa de interés, podría bajarla mucho más, pero tampoco lo quiere hacer y ha indicado que no lo va a hacer. Y entonces, de las tres fuerzas que pueden mover la producción y el empleo, no hay ninguna esperanza de que que alguna de las tres opere, ¿no es cierto? Esa es la situación. Tenemos un estancamiento que lleva 4 años ya, ¿sí?
y todo indica que va a durar. ¿Y esto no lo reconocen sectores como la CONFIEP o la Sociedad Nacional de Industrias? Porque pareciera que cada vez que hay una crisis política o cada vez que hay tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, salen los dos inmediatamente a decir, si se cierra el Congreso, si siguen estos pleitos, la economía va a caer. O sea, ¿no reconocen esta situación que viene ocurriendo ya hace varios años? La economía urbana, desde el punto de vista del empleo, está en el suelo hace 4 años. Más abajo no se puede ir. ¿Ahí? Ahora, el asunto es que el MEF y el Banco Central propagandizan unas estadísticas recientes, ¿sí?, creadas en la SUNAT, que dicen que el empleo y los salarios están creciendo como si viviéramos una época de vacas gordas esplendorosa. Y esa imagen es la que cree el gobierno y la que creen los organismos gremiales y muchos sectores políticos. ¿No? Y entonces, digamos, es una especie de psicosocial estadístico, ¿no? Basta con mirar, por ejemplo, las encuestas de apoyo y consultoría sobre el índice de confianza del consumidor en Lima Metropolitana. Acaban de salir publicadas. Ahí están los gráficos. Le preguntan a la gente, ¿es difícil o es fácil encontrar trabajo ahora? Bueno, es difícil. ¿Qué tan difícil? Lo más difícil en los últimos 8 o 9 años. Solo comparable a la recesión de 2008-2009. Ese dato coincide perfectamente con los datos del Ministerio de Trabajo, que el Banco Central y el MEF dicen que no sirven. Desde hace unos cuantos meses. No sirven. Solo sirven los de la SUNAT. Los que el Ministerio de Trabajo ha elaborado desde el año 97 no sirven. Nos indicaron bien que hubo una recesión en el 98-2000. Nos indicaron bien que hubo una recesión en el 2008-2009. Nos indicaron bien que hubo un auge entre 2005, 6, 7, etc. Pero a partir del 2017, 2018, ya no sirve. ¿Cierto? Entonces, esa es la situación. ¿No? Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, don Oscar, por conversar con nosotros. Habrá oportunidad de seguir analizando y evaluando estas cifras que podrían resultar preocupantes, pueden resultar preocupantes definitivamente, pero que habrá que seguir revisándolas con mayor detenimiento. Muchísimas gracias, muy amable. Oscar Dancur estuvo con nosotros. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.